Señor Dios nuestro, gracias te damos porque nos prestas la vida para estar en este Zoom. Gracias te damos por todo lo que nos has dado, en especial el tiempo y el bien que tienes para poder aprender en esta noche acerca de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender lo que vamos a estudiar hoy y también guía los labios de quien va a presentar esta noche. Te pedimos que seas tú quien hable a través de ella y que sea su instrumento para que podamos conocer de tus verdades. En Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Ein. Y bueno, pues como les dije hace un momentito, pues en esta noche nos va a acompañar en el estudio Au. Así que bueno, Au, pues que el Espíritu Santo nos acompañe y podamos tener una noche más de bendición con este maravilloso libro de Romanos que seguimos aprendiendo y más de él. Dios te bendiga. Bueno, gracias amiga. Buenas noches a todos. Qué bueno encontrarnos aquí para estudiar. Hoy ya de obligada me tocó estar no manejando. Hoy va Eli manejando. Bueno, hace 8 días terminamos, digamos que comenzamos una sección que me pareció muy bonita de Romanos 8. Y me pareció muy bonita porque, bueno, no es que las otras no sean esperanzadoras, pero esta me pareció no sé, como con mucha, esa frase, esa palabra se repitió mucho en los textos que estuve estudiando esta semana. Venga, a ver, yo comparto aquí la presentación que se supone que es esta. Creo que ya la están viendo. Aquí estoy acá. ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, hermoso. Estas hechas vamos a abrir la Biblia en Romanos 8, donde la tengo aquí, Romanos 8. Y hace 8 días estuvimos estudiando, si no estoy mal, del 18 al 21. Hoy vamos a continuar. Voy a procurar llegar del 22 al 25 como lo tengo aquí. Y le coloqué aquí 3 títulos, digamos, de esos subtítulos que colocan los traductores o, bueno, los que organizaron estas divisiones de la Biblia, y más allá de las divisiones los que le pusieron los titulitos, porque a veces le dan a uno como un poquito digamos, de vislumbre de lo que se va a ver en los siguientes versículos. Y toda la sección, desde la 18 que estuvimos estudiando hace 8 días con Paulis hasta la de hoy, que es el versículo 25, tenía este título. En una se llamaba Del sufrimiento a la gloria, en otra La esperanza de la gloria, y en una tercera Incomparable gloria venidera. Me parecieron muy chéveres porque pues primero todos hablan de gloria, ¿no? Que es algo que desde el punto de vista espiritual, pues nosotros anhelamos ver la gloria de Dios. Yo creo que es una de las cosas que nosotros más anhelamos. Y pues es una palabra que nos llena muchísimo de esperanza, de esperanza. Nos llena mucho de ganas, de ánimo, nos imparte ánimo. Y todas estas son como muy positivas, a pesar de lo que estamos leyendo, que habla de aflicciones, habla de dolor, habla de sufrimiento, habla de gemir, habla de pruebas, de dificultades. Pues indiscutiblemente a través de todas estas cosas y de la forma como yo aprendí estudiando estos versículos desde del 18 al 25, es viéndolos de forma positiva aún en medio del dolor y del sufrimiento. Y me gustó mucho porque creo que es una forma también en la que nosotros necesitamos entender las palabras de Dios, el Evangelio, los mandamientos, verlo de forma positiva y no negativa como la mayoría de veces nosotros quizá lo vemos o estamos habituados a ver. Pues vamos a pasar a leer los versículos 22 al 25. Si alguien quiere, vamos a leerlos todos. Si alguien los tiene, vamos a leerlos todos y luego vamos a ir viendo versículo por versículo y dando paso a las intervenciones de cada uno o de los que quieran. ¿Alguien lo tiene allí a manito?
Bueno, yo lo tengo, pero si hay alguien más. Yo también. Dale, Cristian, dale. Eh, ¿Qué versículos? Del versículo 22 hasta el 25. Por favor. Listo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muy bien, esa versión me gustó varias cosas, sobre todo la última parte del versículo 25. Gracias, Cris. Vamos entonces, ay, por Dios, me metí una abeja aquí en el cuarto. Bueno, estos versículos, la parte introductoria, ay Dios mío, ¿qué me pasa? Ah, ya, listo. Entonces vamos a comenzar con el versículo 22 después de haberlos leído todos. Y el versículo 22 es muy, aprendí muchas cosas. Vuelvo y lo leo, dice, yo los transcribí aquí de la Dios habla hoy, si no estoy mal. Dice, sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y apenas yo leí la palabra final, dolores como de parto, yo me acordé de Génesis 3, 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Y pensé inmediatamente en que todo este sufrimiento que nos está hablando el versículo 22 y lo que venía hablando desde el versículo 18 es una consecuencia, por supuesto, de lo que ocurrió en el jardín del Edén, de lo que ocurrió cuando Adán y Eva tomaron una decisión y esa decisión pues trajo una consecuencia. Así que voy a ir de inmediato y voy a leerles Génesis 3 del 16 al 19, que dice lo siguiente. Génesis, no Éxodo. Génesis 3, 16 al 19, que dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A veces es muy difícil entender el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, para nosotros como cristianos que conocemos que hay un conflicto entre el bien y el mal, pues nos queda un poquito más fácil. No es que sea sencillo, porque a veces realmente es difícil entender por qué todas las criaturas están sufriendo, por qué las personas inocentes sufren, por qué nosotros si estamos en el camino del Señor también sufrimos y tenemos dificultades. Sin embargo, aunque vemos que hay una consecuencia dolorosa y difícil tanto para la mujer, y hablando específicamente del nacimiento de sus hijos, como para el hombre en algo que Dios le dio, que era el trabajo como una fuente de bendición, porque desde el comienzo el Señor le dio a Adán el trabajo como una fuente de bendición, pues iba a tener dificultades en sí. Sin embargo, ¿cómo lo vemos de forma positiva? Ya vamos a ver, ya les voy a contar cómo lo vemos de forma positiva. Me gustó mucho hacer un ejercicio que yo realmente nunca o pocas veces hago, a veces solo cuando estudio el folleto de la lección de escuela sabática, es buscar en una página cada una de los versículos escritos en el original y la mayoría de las palabras, pero no las voy a buscar todas porque si no, no acabamos nunca, sino traje algunas que me impresionaron positivamente. Y una es la de gemir. Gemir, ahí está escrita la palabra como se escribe en el original y se pronunciaría algo así como sustenazo. Y nos da una traducción similar a experimentar una calamidad en común. Y es así.
en el presente, y lo que nosotros hemos visto y lo que vemos con frecuencia de forma permanente, incluso desde el momento en el que Adán y Eva pecó, es que hay una calamidad común. Esa calamidad común es consecuencia del pecado, y es consecuencia pues de las decisiones que tomaron Adán y Eva, como lo dije hace un momento. Sin embargo, a pesar de esa calamidad común, y que se ve en todos los seres que se han creado, en todo lo que está en este mundo, en todas las criaturas, incluso las que no podrían comunicarse, por decirlo así, como los árboles, hay sufrimiento, y este sufrimiento está asociado como a dolores de parto. Y aquí les decía yo que me gustó mucho de verlo de forma positiva, porque me puse a pensar cómo es un embarazo y cómo es un parto. Pues todos ustedes saben, yo no soy mamá, nunca he estado embarazada, ni tengo hijos, pero cuando uno se pone a hablar con las mamás, ellas hacen un preparativo muy especial, y por supuesto la mayoría, por si no es todas, saben que ese parto va a ser doloroso, 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 pero aún así, inclusive las que en sus primeros partos fueron difíciles, muchas de ellas vuelven y se embarazan y vuelven a tener un hijo, y entonces ellas empiezan a contar, y esa es una emoción que se ve en el rostro de ellas, contando que a pesar del dolor, del sufrimiento, cuando les ponen el bebecito en el pecho, la mayoría de veces, en el mismo momento en el que ellas nace su bebé, pues primero se quita todo el dolor físico prácticamente. Eso es como si, no sé, les inyectaran algo para que se les quitara el dolor cuando tienen ahí a su bebé. Y pues empieza un proceso muy diferente en el que a veces recuerdan ese dolor, pero generalmente no es algo tan frecuente. Están demasiado emocionados y felices porque nace su bebé. Entonces yo pensaba en esto, y cuando leía algunos escritos y bueno, algunos comentarios de Romanos, yo decía, qué lindo, porque muchas veces yo veía este versículo de forma negativa y yo decía, uy, sí, todo realmente eso es difícil, terrible, y hablan siempre de los dolores de parto como que se le están quebrando a uno todos los huesos, como si le hubiera pasado a veces una aplanadora por encima. Sin embargo, eso se elimina completamente, y ese sufrimiento se alivia por completo cuando el bebé ya nace. Entonces, trayéndolo como a la vida cristiana que nosotros, en este caminar que nosotros estamos andando, leo aquí específicamente lo que coloqué. Dice, hasta ahora el parto de la creación ha continuado desde el tiempo de la entrada del pecado, y el sufrimiento no terminará hasta la segunda venida de Cristo. Sí, los dolores van a ser, todavía serán de forma permanente hasta cuando Cristo venga, porque en el momento que Cristo venga se va a aliviar ese dolor, ese sufrimiento, y pues ya no va a ser un parto, porque realmente ya habrá nacido la esperanza y habrá nacido la gloria. Y quiero leerles para confirmar, reafirmar esto en Juan, versículo 16 y 21. Juan, versículo 16 y 21. Bueno, sí, lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí y voy a leérselo. 16, versículo 21. Dice, la mujer cuando da a luz siente dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha tenido al niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que haya nacido un ser humano en el mundo. Y bueno, entonces aquí reafirmo lo que les comentaba acerca de el alivio que va a experimentar toda la creación después de esos dolores de parto. Se va a aliviar ese sufrimiento y se va a quitar pues completamente cuando también el Señor regrese por nosotros y termine como la consecuencia del pecado. Yo no sé si alguien quiere comentar algo acerca de este versículo o prosigo, o si me están escuchando. Fuerte, claro. Es que como ustedes saben, mi internet es pésimo. Hasta que no tenga cable esta semana. No, pero hasta ahora no ha habido problema, gracias a Dios. Sí, Listo. es interesante pensar, ¿no? Cómo lo que mencionabas de esperanzador, pensar como lo transmite acá como una mujer con dolores de parto, porque pues al decir esos dolores de parto, pues nos está implicando que algo más viene, ¿no? O sea, ya luego estar allí.
Entonces es pensar como la promesa que menciona segunda de Pedro 3:13, cuando hace la referencia de, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Y yo colocaba aquí del comentario bíblico, allí para la imagencita en el grupo, eh, lo interesante y lo lindo que es uno poder estudiar la palabra de Dios, porque dice, solo el creyente cristiano puede explicar por medio de las escrituras el misterio del sufrimiento y del dolor. A través de la revelación de la palabra de Dios, conoce la causa y la fuente del sufrimiento que ve en toda la creación. Se da cuenta de que los dolores de parto del mundo anticipan un tiempo de liberación y hace luego la referencia de lo que acabé de leer de segunda de Pedro. Entonces es como nosotros a través de la palabra de Dios podemos dar respuesta a estos misterios y a estas situaciones que en muchas ocasiones podemos estar pasando y que nos están generando sufrimiento, dolor, incertidumbre, duda, pero tener la certeza que en la palabra de Dios siempre hay esa respuesta. Y uno pues solamente logra realmente entender es cuando uno empieza así a desmenuzar, digamos así, ¿no? Cada palabrita y encontrar esas relaciones que hay entre una y otra cosa, porque, porque si no es de esta forma, pues realmente sí, posiblemente ahí no sé, uno puede pasar y leer simplemente y sí, este versículo y decir, ah, sí, o sea, y lo va a ver no como tú dices, no con esperanza, sino como, uy, qué tremendo esos dolores de parto, ¿no? Y quizá quienes sí ya han sido mamás, pues pueden como pensar lo que sí es algo tremendo y no quedarnos en esa parte del dolor, sino poder ver allí como lo que pues ya sigue diciendo también, ¿no? Allí en el versículo que continúa. Gracias, Joa. Ahorita mientras hablaba y hablaba Joa, pensé en una frase como, el dolor no es el final, porque después del dolor, pues hay vida. Entonces, por Amén. eso sigo viéndolo muy, muy esperanzado. Vamos a pasar al siguiente versículo porque no saben. Espera, Ah, amiga, que Cristian levantó la mano. dale, Cris, Cuéntanos. es que yo no veo aquí nada porque tengo la pantalla. Gracias. Yo Y tengo una luego, pregunta, y ay, luego Sein. Sí, cuéntanos. tengo Pregunta. una pregunta respecto a lo que hablaba Joana. Bueno, ¿alguna mujer del grupo en ese momento es mamá? ¿Han experimentado el dolor de parto? ¿Se sabe a qué se puede comparar el No, dolor de de parto? las que estamos acá, no. De las que estamos acá, no. No, pero hay las amigas que yo sí les he preguntado, eh, ellas dicen, la mayoría, dicen que es como si les estuvieran quebrando los huesos, así, que es un dolor completamente terrible. Yo había escuchado que era algo así como cuando un hombre se arranca un padrastro, así ese mismo dolor, es el mismo que Ah, sí, claro. ese mismo dolor lo siente la mujer, entonces. ¿Y tú crees que sí? Sí, yo creo que sí, sí. Ah, ok. Bueno, gracias por tu ejemplo y tu conexión. Sein, eh, ¿continúas o ok, Sí, cuéntanos. bueno, cuando eso no se pregunta, yo no tengo la respuesta, pero fisiológicamente hablando ya así en palabras médicas, Así, eh, Sein es de- médico, Cristian. Entonces, a ver, que nos lo explique el- fisiológicamente. fisiológicamente la mujer tolera más el dolor, en pocas palabras, o sea, resiste más al dolor a diferencia de un hombre, o sea, el Señor lo hizo de esa manera. Y si lo describimos en unidades de dolor, se ha dicho de que una mujer puede soportar hasta 7 u 8 unidades de dolor en un parto. Y es todo un trabajo extenuante, o sea, no se puede escribir, un hombre no lo puede escribir, vaya.
Y un varón, lo máximo que puedes soportar sería que como un 3 o 4, por así decirlo. Y es un dolor tremendo. Por ejemplo, cuando está en el quemado, le decía, nunca le agarres a una embarazada cuando esté dando a luz, nunca le agarres la mano, nunca le ofrezcas tu mano. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor que te la va a apretar tanto y pobre de ti, ¿cómo te zafes, no? Y es cierto, ¿no? Me han contado historias y dicen, no, ten cuidado porque si te van a destrozar la mano, es decir, no. Ya a mi comentario lo que quería decir, allá se me olvidó. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que en la caída de Adán y Eva eh, no solamente fue perjudicado Adán y Eva, sino todo su entorno, como mencionábamos en el estudio pasado, ¿no? Porque sí, el error fue de Adán y Eva y pues nos pasó a pasar la factura a toda la humanidad, a toda su genealogía, o sea, nosotros. Pero ¿qué ocurrió? Sabemos que cuando cae Adán y Eva, todo el universo, todo su entorno, desde los animales, las plantas empezaron a surgir cardos, espinas, veneno, los animales se fueron volviendo carnívoros y ahí empezó la cadena alimenticia, ¿no? Y ahí empezó a existir la muerte y muchas otras cosas, ¿no? Las plantas empezaron a degenerarse, a envejecer, a caer sus hojas. Y menciona Patriarcas y Profetas de que tanto fue así la conmoción de Adán y Eva cuando empezaron a ver que los animales se comían unos a otros, que las plantas incluso caían sus hojas. Menciona que fue tanto su dolor al contemplar eso como cuando una persona pierde a un ser querido, ¿no? Entonces, vemos ahí de que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino a nuestro entorno, a nuestra familia. Muchas gracias, Edith. Sí, definitivamente, como lo dice la definición esa de la palabra gemir, es una calamidad, como no hay algo en la creación, en la naturaleza, que no sufra las consecuencias. Bueno, voy a continuar. Versículo 23. Letricas rojas. ¿Quién lo quiere leer? Yo leo. Y no solo ellas, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué lindo. Gracias. Gracias, yo así, bueno, aquí viene hablándonos acerca de la creación, que no solamente ellos se quejan y sufren, sino que también nosotros, ¿no? Los seres humanos, porque fuimos, pues, de las primeras consecuencias que recibimos fuimos nosotros, en cabeza de Adán y Eva, y, y pues nosotros también anhelamos tener esa liberación que esperamos y que queremos y que necesitamos y que Dios también nos prometió a pesar de las consecuencias del pecado. Aquí hay una parte bueno, les voy a leer aquí textual, dice, los cristianos junto con el resto de la creación suspiran anhelando el tiempo cuando su adopción, hemos venido hablando de adopción en los versículos anteriores, como hijos de Dios, será completa y sus cuerpos mortales serán transformados. Todo lo que han recibido hasta ahora solo hace que anhelen algo mejor. Bueno, nosotros mismos, sin duda, la repetición, porque en el original repite mucho, es como si dijera, bueno, no les voy a mostrar aquí, pero dice, no solo ellos, sino nosotros, y vuelve otra vez y nuevamente dice nosotros. Dice, sin duda la repetición tiene el propósito de dar énfasis, aún nosotros los cristianos, que ya disfrutamos tanto de las bendiciones celestiales, gemimos junto con el resto de la creación. Aunque tenemos las primicias del Espíritu, nuestra santificación solo ha comenzado y anhelamos la perfección y la redención completa. Cada don de la gracia de Dios hace que exhalemos un suspiro por lo que todavía falta. Y aquí también, cuando estuve buscando la palabra primicia, nos recordaba las primicias en el pueblo de Israel, cuando se presentaban unas ofrendas de gratitud, creo que lo tengo aquí escrito adelante, sí, primicias,
Era el primer fruto de una cosecha y era una ofrenda de gratitud que ellos le entregaban a Dios. Vamos a leer solamente un versículo, si alguien puede leer Éxodo 23 y 19, que nos confirma esto acerca de las primicias. Esa misma palabra, primicias del Espíritu Santo, que habla aquí en el versículo, es la misma palabra primicias que se utilizaba cuando se entregaba ese primer fruto o esa ofrenda de gratitud. ¿Alguien encontró Éxodo 23, 19? Bueno, lo voy a leer por acá. Dice, los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Y eso, algo similar, está en Levíticos 23 y en Deuteronomio 26, 2. Y entonces, pues pensando en las primicias y de acuerdo con el escrito, las primicias del Espíritu Santo fueron recibidas cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Con dones especiales. Fueron, como lo dice aquí en el texto que transcribí, fueron dones del Espíritu Santo que eran la prenda o las arras, como lo primero que se entregaba para darle una muestra de que el poder del Espíritu Santo, del poder divino y del Espíritu Santo iba a venir plenamente sobre ellos. Era solo como cuando uno le dan una prueba en algún supermercado. Uno normalmente en alimentos da pruebas porque siempre sabe y dice que el que prueba, compra. Entonces eso mismo se refiere aquí también, algo así se refiere aquí también en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 23, que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. ¿Y de qué forma tenemos las primicias del Espíritu? Pues cuando se recibió en el Pentecostés y luego vimos que a medida que ellos iban recibiendo un poco más, por decirlo así, del Espíritu Santo, tenían muchos más, sus dones eran en abundancia, sus dones eran bendecidos más. Y nosotros también, pienso yo que lo podemos experimentar cuando nosotros somos bautizados, ¿no? Que es de la forma como comenzamos a recibir el Espíritu Santo y empezamos, si le permitimos al Espíritu Santo hacer la obra, empezamos a ver todos los cambios que Él obra en nosotros. Y eso es solamente una primicia de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Cuanto más cuando sea derramado a plenitud en cada una de nuestras vidas. Hay otra palabra aquí también que es esperando. Dice no solo ella, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, suspirando o esperando dentro de nosotros. Y vuelve y utiliza la palabra, dice, esperando la adopción. Esperamos ser llamados hijos de Dios a plenitud, recibir todos los beneficios de la plenitud y la redención de nuestro cuerpo. Y esta palabra esperando se repite, que es aquí, apec de yomai, también estaba en otros versículos que leímos anteriormente, como en el versículo 8-19 que se estudió la semana pasada. Esperando. Y me gustó mucho cada vez que buscaba todo lo que era relacionado con esta raíz de esta palabra en griego, esperando, porque siempre habla de una espera, no una espera desesperada, sino habla de una espera con gozo, habla de una espera en el que uno está con un gran anhelo de que ocurra lo que uno está esperando que va a ocurrir. Y me parece muy bonito porque vuelvo y les digo que necesitamos ver muchas cosas, o el Evangelio de forma positiva y los escritos del apóstol Pablo también, porque a veces uno siempre espera con desesperanza o espera con impaciencia como incómodo, pero aquí el apóstol nuevamente nos invita a que esperemos con confianza, a que esperemos con gozo, porque esa espera no es para algo malo, sino esa espera es para algo bueno. Y en este caso de lo que venimos hablando acerca de finalizar el dolor de todas las criaturas, pues eso es algo que va a ocurrir. Y estamos esperando también una espera de nuestra adopción. Leo aquí lo que escribe, dice, el cristiano ya ha recibido, ahí va una H, ya ha recibido el Espíritu Santo, ya es un hijo adoptivo de Dios, pero la culminación completa y final de esta adopción tendrá lugar en la manifestación de los hijos de Dios cuando Cristo venga.
Entonces esta espera de que se termine todo este dolor y este sufrimiento, esta espera también de que plenamente la adopción de nosotros como hijos de Dios, que seamos plenamente hijos de Dios por la transformación que ha ocurrido, pues es algo que no es solamente para un momento. O sea, nosotros no podemos esperar o creer, perdón, que recibimos el nombre de hijos de Dios o que recibimos el Espíritu Santo y que ahí terminan todas las cosas, sino esa espera debe ser una espera activa en la que nosotros vamos avanzando en las decisiones que tomamos y en permitirle al Espíritu Santo hacer su obra de transformación en nosotros para que a plenitud podamos ser llamados hijos de Dios. Por aquí creo que hay unos comentarios en el chat, no sé. Sein escribe aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Sein. Y no sé si quieres comentar algo, Joa, Sein, Eli, Cris, no sé si hay alguien más por allí. Más quiero comentar de que sí, en efecto, igual podemos hacer esa relación cuando usa la palabra adopción, ¿no? Porque igual en Gálatas 4:5 menciona de la redención a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Porque retomando la caída de Adán y Eva, pues realmente fue como el hijo pródigo, ¿no? Que el hijo pródigo dice, ya no quiero estar bajo tu tutela, ya no quiero estar bajo tu regla, así que me voy de la casa, ¿no? Y pues realmente en ese mismo contexto podríamos aplicarlo a Adán y Eva, ¿no? Al desobedecer a Dios, pues realmente cortaron el lazo que los unía con el mundo celestial y como menciona Isaías, que eso, el pecado provoca, rebelión provoca separación entre nosotros y Dios. O sea, nosotros nos separamos de Él, de su autoridad, de la obediencia, por así decirlo. Entonces, el Señor por iniciativa propia, pues decide buscarnos, ¿no? Así como la oveja. Nosotros no sabíamos que estábamos perdidos, así como la oveja tampoco sabía, pero el buen pastor que fue lo que hizo, dejó a las 99, fue por la perdida, fue a buscarnos a nosotros y nos readoptó, por así decirlo, porque somos suyos de Él por creación, pero ahora también somos suyos para Él por redención. Entonces, a través de eso es como recibimos esa adopción, es por gracia, sabemos que eso es por gracia y es lo que Pablo ha venido diciendo a través de todo este estudio. Y es maravilloso saber de que el Señor a pesar de todo nos recibe y nos, nos une a la familia a la cual habíamos sido creados, pero ahora nos readopta. Me gusta verlo de esa manera. Gracias, Sein. Yo quiero mencionar también algo lindo que encontré, teniendo allí en referencia a Efesios 4:30 que dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Pues allí podemos leer lo siguiente. Es para nosotros un testigo de que somos hijos de Dios, este sellamiento del Espíritu, si bien el mundo no acepta este testimonio. El mundo no conoce a los hijos de Dios, pero cuando se revele esa gloria que nos ha dado y nuestros cuerpos sean redimidos de la destrucción y brillen a semejanza de su cuerpo glorioso, entonces no habrá duda ninguna en la mente de nadie. Dice, hasta el mismo Satanás se verá obligado entonces a reconocer que somos hijos de Dios y por lo tanto legítimos herederos de la tierra glorificada. Así es, Joan, muchas gracias. Es algo que necesitamos también de forma permanente estar recordando, ¿no? El que somos llamados hijos de Dios es el que Él nos ha hecho hijos y también al ser hechos hijos, pues nosotros recibimos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo, lo que ve, los beneficios, digámoslo así, el gozo que sentimos y todo lo que nos permite ahora, pues solamente
también es como el comienzo de todas las cosas que el Señor quiere entregarnos. Vamos a ver por aquí. Y finalmente, con respecto a la redención de nuestro cuerpo, una palabra que se lee apolutrosis, es la realización plena de la adopción, que sucederá cuando sean redimidos nuestros cuerpos, o sea, cuando nosotros seamos transformados. Y vamos a leer dos textos que nos recuerdan que nosotros realmente vamos a ser transformados. Ahí yo lo asociaba con el texto anterior y es como si ahí se terminara realmente completamente el gemir que sufre toda la creación cuando el Señor venga y realice esa transformación en nuestros cuerpos. Vamos a leer, yo no sé quiénes hayan por aquí para repartirles estos dos textos. Tengo por aquí, ya encontré. Tengo por aquí, bueno, Cristian, ¿me ayudas con Filipenses 3:21, por favor? Aquí dice Cristian, ahora por aquí. Y no sé si Seín, tengas allí tu Biblia, que me ayudes con 1 Corintios 15, 49 al 53, por favor. Creo que sí, aquí ya lo tengo. Listo. ¿Lo leo? Sí, no importa el orden, dale. Bueno, primera de Corintios 15, 49 al 53 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará una incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muchas gracias. Y vamos a leer el otro texto que tiene Cris, Filipenses 3:21. ¿Sí? ¿No? 3:21. Listo. Yo te lo leo. Dale, María. Dale. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ok, muchas gracias, amiga. Entonces, esta redención de nuestro cuerpo sucederá cuando nosotros seamos transformados y ahí definitivamente seremos libres de todo, del pecado, de las consecuencias del pecado. Ya no habrá más, como lo escribí aquí en la frase, dice: cuando Cristo venga por segunda vez, nuestros cuerpos serán libertados de su condición de debilidad, pecaminosidad, decadencia y muerte. Ahí se terminará todo el gemir y todo el sufrimiento. Eso hace parte de la esperanza que nosotros tenemos. Y vamos a continuar aquí, me faltan dos versículos. Versículo 24, en letrica roja, dice: porque en esta esperanza hemos sido salvados, aunque la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Para mí eso fue como un trabalenguas. Pero toda esta palabra esperanza, cada vez que se repetía la palabra esperanza, que se lee elpis, es esperar con anhelo, por lo general con placer. Y se va relacionando con los versículos anteriores que leíamos, porque nos invita a tener esperanza y también no necesariamente es confianza, ¿no? Porque uno muchas veces relaciona esperanza con confianza. Yo espero, yo confío. Pero aquí cuando nos habla de esperar es que tenemos el anhelo de que algo llegue a ocurrir. Estamos esperando que ocurra algo que va a ser de gran beneficio y de gran bendición para nosotros. Dice: por lo general, Pablo representa la fe y no la esperanza como medio de salvación. La esperanza, aunque diferente de la fe, es sin embargo inseparable de ella. O sea, no podríamos tener fe sin esperanza. La esperanza es la que coloca la salvación vívidamente ante el creyente para que por medio de la fe se esfuerce para obtenerla. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el versículo siguiente, pero esa parte de esperanza también es que nosotros
tenemos nuestra mira, tenemos nuestros ojos, tenemos nuestra confianza, nuestra vista puesta en lo que va a ocurrir. Y por eso, mirando todas esas cosas maravillosas que van a ocurrir, podemos con placer, con alegría, con gozo, con felicidad, atravesar estos momentos difíciles que venimos sufriendo como consecuencia del pecado y mientras estamos en todo este tema de tiempo de los dolores de parto. Dice aquí, fuimos salvados. Para el verdadero cristiano, la salvación es una experiencia o condición que ya ha comenzado, pero que también debe mantenerse en la vida diaria, porque no alcanzará su cumplimiento sino hasta la venida de Cristo. Aquí vamos a leer un versículo que nos recuerda algo similar en Hechos 2:47. Yo no sé si yo, Aseín, o Monita, o Cris, no sé quién lo encuentre primero. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Gracias, Joa. Esto no significaba que la persona que era añadida a la iglesia ya era salvo para siempre, sino que ahí comenzaba su proceso en el que es llamado hijo o hija de Dios, pero empezaba ese proceso en el cual debía permanecer, porque somos hijos adoptivos, digámoslo así, porque, bueno, lo venimos estudiando y Dios nos llama así, nos permite serlo, pero también nosotros tomamos esa decisión. Entonces, hay esa esperanza de esperar, de confiar en que van a ocurrir las cosas y van a llegar las promesas, se va a dar también si nosotros permanecemos permanecemos en este camino de la salvación para poder seguir siendo llamados hijos de Dios. Tengo algo más aquí, dice, sin embargo, cuando el cristiano nace de nuevo, sí, apenas ha comenzado la salvación. Él debe pensar en una vida de continuo crecimiento y transformación y en la liberación futura completa. Para el cristiano que quizás se sienta tentado a suponer que su salvación se ha convertido en una certeza y que por lo tanto puede descuidar su vigilancia y su examen propio, es bueno que recuerde el testimonio del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios 9:27, que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es un proceso en el que hay que perseverar. Y finalmente dice la esperanza que se ve. Pablo no se está refiriendo a la esperanza como un sentimiento, sino al propósito de la esperanza, es decir, aquello que se espera. Cuando lo que se espera ya está frente a nuestros ojos, deja de ser el objeto de la esperanza. La esperanza por esencia no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por eso es que está relacionado con la fe. La esperanza y la fe se necesitan para poder permanecer en este camino. Sin una, difícilmente va a ocurrir la otra, porque ellas, las dos, nos ayudan a tener puestos nuestros ojos en las cosas que van a venir, pero a tener la confianza y la tranquilidad y a no desesperarnos mientras esas cosas ocurren, porque a través de la fe podemos creer que ya están siendo una realidad. Dos personas levantaron la manito, creo que fue una jueza y la otra no alcancé a ver. Adelante. Leyendo acá Efesios 1, 4 y 5 de manera rápida dice, todos conocemos este texto de que el Señor nos ha predestinado para desde la fundación del mundo. Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y como les comentaba, bueno, lo que dice la Biblia, mejor dicho, pues todos era el propósito de Dios de que fuéramos sus hijos, ¿no? Pero nos descarriamos, eso ya lo había dicho. Pero también ligué esto a Lucas 10:20, cuando los discípulos se maravillaron de que aún los demonios huían de ellos. Y Jesús le dice, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no?
Y como mencionabas, es cierto de que en Hechos menciona de que se escribía, se aumentaba el número de aquellos de aquellos que iban a ser salvos en la iglesia, ¿no? Y es cierto, o sea, somos salvos al momento de aceptar a Cristo, pero no es como algunas denominaciones dicen de que salvo una vez, salvo para siempre, ¿no? Sino que es algo de que se tiene que sostener hasta que Cristo venga. Es lo mismo que comenta Pablo, de que vivimos bajo la gracia y con la esperanza de que somos salvos en Cristo, pero tenemos que perseverar, tenemos que sostener o conservar ese título, por así decirlo. Y eso solamente es a través de que tratemos de que nuestro nombre siga en el libro de la vida. Y como menciona la hermana White en otro, no recuerdo la cita, donde menciona de que muchos nombres pueden estar en los libros de la iglesia, pero sus nombres no están en el libro de la vida, ¿no? Y qué terrible sería eso, ¿no? Vivir engañados bajo un manto de tal vez de una imagen de que, una apariencia, cuando nuestro nombre no está allá en los cielos, que sería más preocupante aún. Gracias, Edith. ¿Y la otra manito de quién fue? Nena. A mí me llamó mucho la atención allí cuando dice que Pablo no se está refiriendo a la esperanza como un sentimiento, sino al propósito de la esperanza. Entonces, si uno entra a ver la significancia, ¿no? O sea, un significado allí que es sentimiento, dice, es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho, una persona. Y también pues lo definen como un estado de ánimo triste o afectado por una impresión. Y propósito es una determinación firme de hacer algo o el objetivo que se pretende alcanzar. Entonces me parece bien interesante que nosotros podamos tener allí en claro esto, que la esperanza no debe ser para nosotros como algo que un día lo tenemos y otro día no, si estoy feliz o si estoy triste o si, bueno, no sé, si está lloviendo o haciendo sol, sino que es algo que ya está allí puesto, ¿no? Por el Señor y es un propósito, es algo ya determinado y algo que debemos tener bien claro, ¿no? Que no es algo que esté variando, porque esto ya está así y esto será y va a ser. Y eso también debe ser parte de nuestra creencia, ¿no? Y de nuestra vida, poder ver esa esperanza de lo que, pues, de lo que no se ve, ¿no? Porque, pues, si ya, como dice aquí, pues, ¿para qué vamos a esperar algo que ya vemos? Entonces, eso me llamó mucho la atención porque en muchas ocasiones nosotros como cristianos y como seres humanos nos enfrentamos en situaciones en donde están puestos estos dos, o está mi emoción o está mi razón y está mi confianza y mi pensamiento en qué es lo que yo verdaderamente creo, ¿no? Y esto debemos tenerlo con mucho cuidado porque el enemigo utiliza mucho estos sentimientos, nuestra naturaleza emocional, ¿no? Para hacernos dudar, para que desistamos de lo que el Señor nos ha prometido. Entonces es clarísimo acá cómo Pablo nos hace este punto. Eso a mí me encantó y quería hacer mención de ello. Gracias, Joan. Y bueno, digamos que voy a leer aquí 1 Juan 3:2 y podría decir que la esperanza, la confianza y el anhelo que tenemos y en lo que nosotros podemos tener puestos nuestros ojos es en las palabras que dice aquí el apóstol Juan. Dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2. Ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de saber, no se ve, sabemos, o sea, tenemos la certeza que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Allí es donde nosotros debemos colocar nuestros ojos, nuestra mirada y
nuestro pensar. Bueno, y llegamos al versículo 25. Versículo 25 es, creo yo que es como un cierre de lo que venimos estudiando desde el versículo 18. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. La palabra paciencia, perseverancia y paciencia viene de esta palabra que es yupomoné, y otra de las posibilidades cuando la busquen es resistencia o aguante alegre. Y bueno, a veces se me hace a mí que fueran como todos sinónimos, el de esperanza, el de paciencia, el de confianza, porque que están dados en los versículos anteriores que estuvimos leyendo, porque nosotros estamos anhelando que se terminen las aflicciones, que se terminen las dificultades, que incluso voy a leerles el versículo de Romanos 8:18, que dice, considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Nosotros esperamos, pero esperamos no un mal fin, no un mal final. Nosotros esperamos y confiamos en ser llamados hijos de Dios, como lo leí hace un momento. Nosotros esperamos y confiamos que podamos alcanzar esa transformación de nuestros cuerpos y que podamos vivir con el Señor sin esas consecuencias del pecado, de la degradación por el pecado. Y eso nos ayuda a esperar con paciencia. Y esta palabra acá que dice aguante alegre, uno, lo dije hace un momento, uno a veces no quiere esperar con tranquilidad y con paciencia. A veces uno se desespera, pero el Señor nos está haciendo esta invitación a que no nos desesperemos, sino que con alegría tengamos la perseverancia y la paciencia que Él anhela que nosotros tengamos. Leo aquí, todavía no podemos ver la salvación final, pero sí la esperanza. Por lo tanto, estamos dispuestos a sufrir pacientemente las adversidades que están en el camino hacia ella. ¿Y por qué podemos sufrirlas con paciencia, con gozo, podríamos decirlo así? Porque nosotros sabemos cuál es el final. Si nosotros no supiéramos cuál es el final, pues posiblemente podríamos estar como muchas personas que no saben qué va a ocurrir en el transcurso de los últimos de este mundo, ni que saben que el dolor y el sufrimiento va a terminar. Para muchas personas esto va a ser así para siempre, pero nosotros sí podemos, y entonces eso descorazona a las personas porque nadie quiere sufrir para siempre, pero el Señor nos ha dado muestras de que no va a ser para siempre y que podemos tener un final glorioso junto a Él. Y hay otra palabra aquí que es apec de yomai, que es la de esperamos, y dice esperar totalmente, o sea, descansar totalmente en esa confianza y en esa esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos. Romanos 8, versículos 18 y 23 tienen también esta palabra de esperar, y dice esperar con anhelo, concentrado y expectante, con la atención completamente separada de los demás, los ojos fijos en el horizonte desde el cual se espera que venga el objetivo. Y sí, nosotros definitivamente podemos tener nuestra mirada y ustedes me han escuchado hablar mucho que yo insisto en poner los ojos, porque si nosotros ponemos los ojos solamente en las cosas temporales que vemos, no nos vamos a desesperar. La espera no va a ser realmente con alegría, ni con tranquilidad, ni con confianza, porque si miramos lo que pasa a nuestro alrededor es muy duro ver a toda la creación, la naturaleza, los animales, las mismas personas. Yo le digo a mi mamá, yo casi no veo noticias, pero yo le digo a mi mamá cuando las veo, le digo o sea, si a mí me duele el corazón, si a veces yo me pongo a llorar hasta con las noticias que veo, ¿cómo será el corazón de Dios? ¿Sí? Por eso Él nos deja todas estas promesas espectaculares y extraordinarias para que nosotros no miremos solamente esto. Sí necesitamos mirar para saber qué está pasando y para poder llevar esa esperanza a otros, pero necesitamos no perseverar en la mirada abajo, sino arriba, en las promesas, porque esas promesas son las que nos van a ayudar a que pacientemente
nosotros confiemos en que el Señor va a venir y va a hacer realidad el fin del dolor y del sufrimiento. Bueno, yo no tengo más aquí creo que decir. Si alguno tiene algo para adicionar, por supuesto, bienvenido y muchas gracias por permitirme compartir. No, amiga, Y gracias a Dios. quiero Sí, agregar algo. Eliseo llegó a cuéntanos. casa. Listo. Creo que Pablo, todo lo que los versículos que trataste y hablan, pues hablando de esto de la esperanza, pues creo que son más agresivos tal vez a como nosotros lo pudiéramos ver. Generalmente, pues nosotros a veces decimos la esperanza es lo último que se pierde, ¿sí? Pero tenemos también como el parecido con la fe, ¿sí? ¿Cómo se parece tanto esto con la fe? Pero creo que, bueno, creo no, que casi estoy seguro que cuando uno lee el texto de la fe de Hebreos 11:1 que tú lo colocaste allí, ese texto tiene, ¿sí? Dentro de la fe hay esperanza, pero no dentro de la esperanza hay fe, ¿sí? Como que es eso, así como viéndolo, comparándolo, porque yo dije, son muy parecidos los dos términos, ¿sí? Son demasiado parecidos. Pero aún así, viendo la esperanza, digamos, como si lo viéramos como algo que tiene la fe, aún no es la misma esperanza que nosotros tal vez cuando decimos la palabra, la esperanza es lo último que se pierde. Porque a veces nosotros esperamos cosas, ¿sí? Y esperamos cosas que realmente vemos, ¿sí? Ah, yo espero que me suban el sueldo, pero pues yo estoy bien, yo veo el dinero y yo veo que otros tienen tal vez el sueldo que yo quiero. Pero esperar algo que no vemos, eso tiene mayor, sí, mayor implicancia, ¿sí? Implicación. Porque cuando nosotros vemos algo y Pablo está diciendo, si usted ve algo, ya no es esperanza. Esperar es algo como en algo totalmente que usted no ni se imagina lo que espera, ¿sí? Entonces, creo que también Pablo cuando dice cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que Dios tiene preparado. O sea, realmente esperar algo que es irracional para nosotros. De lo contrario, no sería esa esperanza de lo que estaba hablando Pablo, de esa esperanza tan grande que es esperar algo totalmente diferente a lo que nosotros podamos estar viendo, podamos estar percibiendo y podamos estar analizando, ¿sí? Adicional también hay una palabra ahí que tú analizaste ahí que en algún momento yo busqué dentro de los versículos y es la palabra, juponemos, ¿sí? Que es de la paciencia, de la perseverancia. Cupomoné. Y sí, y de hecho es juponemo, jupomoné, jupomonain, sí creo que son, y esa raíz es grande y viene varias palabras, ¿por qué? Y me gusta mucho esa palabra porque dice un versículo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esa palabra es jupone, ¿sí? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, lo que dice el versículo último, si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. Y esa misma palabra está en el último versículo del mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Ahí está la paciencia de los santos. Entonces, tú ves que la paciencia, la perseverancia y ese sufrimiento que hace 15 días también yo les mostré que está en la parte el versículo 17 dice, si padecemos eso como Cristo padeció, entonces de esa manera sí vamos a ser llamados herederos, ¿sí? Entonces, ese paso, ¿sí? Y ese paso por esas etapas, ¿sí? De la paciencia, de la perseverancia, de sufrir, de llevar de estar esperando a pesar de los momentos difíciles que nosotros vivimos, nos lleva a vivir también la vida que Cristo en algún momento y en poco, digamos, en una escala mucho menor, nosotros pudiéramos experimentar, esperando algo mucho más grande que lo que podamos estar nosotros siquiera imaginando. Entonces, por eso ese versículo termina así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dando allí Juan como la estocada final, diciendo, todo esto que tú esperaste, toda esta fe que tú traías, finalmente se va a ver recompensada y pues ahí está después la victoria en el Apocalipsis, porque también Isaías dice que nosotros diremos, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.
esa es la victoria de algo que en ningún momento vimos, de cosas que vamos a experimentar, de estas cosas que vemos de la perseverancia, de la paciencia, y adicional, pues ver que todo esto está relacionado también con la justificación por la fe, que es el tema principal de, pues, del libro de Romanos. Entonces, creo que todo eso se une y nos sigue llevando pues hacia el mismo lado, que es ver el amor de Dios y ver cómo Cristo sufrió todo lo en mayor escala a lo que nosotros podemos estar sufriendo, y tal vez y tal vez no, sino que estamos seguros que vamos a obtener una recompensa mucho mayor a la que siquiera nosotros imaginamos, porque es que ni siquiera lo merecemos. Entonces, eso es bien bonito en los textos que estudiamos el día de hoy. Y eso es el versículo 18, Eli, ¿no? Considerando que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Total. Amén. Les quiero compartir ya, creo, pues para terminar. Dice, la esperanza en sentido bíblico significa más que el mero deseo de algo. Implica certeza, ya que el terreno sobre el que se basa la esperanza del cristiano es la promesa de Dios reafirmada por su juramento. No podemos ver a Cristo, sin embargo sabemos que es el Hijo de Dios. Si hubiese alguna incertidumbre, entonces no podríamos esperar con paciencia. Habríamos de esperar con inquietud y preocupación. Pero aunque los ojos físicos sean incapaces de apreciar ningún indicio de que somos propiedad de Dios, la fe y la esperanza así nos lo aseguran. Por lo tanto, esperamos con paciencia aquello que no vemos. Y recordé ese lindo versículo que está en Hebreos 12:2, que quiero leerlo para terminar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es un versículo bien precioso. Puestos los ojos en Jesús. Creo que podía ser el cierre de todo este lindo tema que tuvimos el día de hoy. Gracias a Dios, gracias Sau, y gracias pues a todos los que pudimos estar en esta noche en este club de estudio, que realmente me encanta. Para mí es una felicidad cada martes poder estar acá compartiendo, porque el crecimiento que da el escudriñar la palabra realmente es increíble. Así que bueno, si hay alguna otra inquietud o algún otro comentario adicional, y si no, pues vamos a orar para terminar en esta noche. Ok, entonces vamos a orar. Oremos. Amado Señor, te alabamos, te exaltamos, porque eres un Dios increíble, porque tu amor es absolutamente inquebrantable, Señor, y porque tú no te aferraste a nada, solamente por amor a nosotros. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo que nos otorgas para entender, comprender y como amigos, Señor, poder compartir cada una de las cosas que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por este club de estudio, y queremos implorar tu santa bendición para que podamos seguir avanzando en el estudio de tu palabra, Dios, y de este lindo libro de Romanos, que tantas enseñanzas trae para nuestra vida, y que la palabra tuya, Señor, la Santa Biblia, es palabra de vida para vida eterna. Gracias, Padre Eterno, por esta noche. Gracias porque nos apoyaste en las comunicaciones y pudimos, Señor, tener esta noche de conexión. Queremos pedirte para que tú puedas, Padre Eterno, seguir ayudándonos a estudiar y escudriñar tu santa palabra, Padre Eterno. Y ayúdanos, Señor, para que sea prioridad en nuestras vidas y que podamos seguir conociendo más de ese amor y teniendo la certeza, Padre Eterno, como lo estudiamos en esta noche, que tenemos una esperanza en que tú vendrás pronto y que tendremos cielos nuevos y tierra nueva.
Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.